Hola, soy Juan Morán, ingeniero de camino y responsable actualmente de control de consumo en la empresa municipal de Aguas de Córdoba. En esta ocasión vamos a hablar de la telelectura de contadores y cómo es la experiencia de Córdoba al respecto. Vamos a seguir para ello este índice, en los que haré una pequeña introducción. Posteriormente hablaremos de cómo ha sido el desarrollo y la implantación de la telelectura en Córdoba, los diferentes tipos de telelectura que tenemos implementado y los sistemas que hemos utilizado. Volveremos a hablar de software, en este caso vinculado a la telelectura, y bueno, como en el caso de la sectorización, también habrá un plus de información al respecto. Comenzamos con la introducción. Me gustaría destacar que la telelectura en Córdoba la entendemos como la fusión de todo lo que tiene que ver con el campo de actuación de redes, todo lo que tiene que ver con el campo de actuación de la facturación y todo lo que tiene que ver con los servicios adicionales que se ofrecen al cliente con telelectura. Y esa parte donde convergen las tres es donde se le saca el mayor rédito a la telelectura de los contadores de agua. La telelectura solo tiene cabida para luchar contra el ANR, contra el agua no registrada. ¿Por qué? Pues porque, como hemos visto en el proyecto de la sectorización, una sectorización de la red de abastecimiento nos permite controlar el agua aportada. Podemos ver caudales nocturnos, podemos hacer sectorizaciones dinámicas, podemos hacer microsectorizaciones, pero con eso solo tenemos una parte del problema. La registrada, el balance no lo podemos terminar si no tenemos el dato de cómo consumen agua nuestros clientes. De nada nos sirve tener mucho detalle en la portada si no tenemos también ese detalle en la registrada. Para situaros un poco en Córdoba, esta es la distribución de nuestro parque de contadores. Como os contaba, algo más de 95.800. Aproximadamente el 60% son contadores en batería y mayoritariamente esos contadores en batería son contadores electrónicos. En el caso de los individuales, que son el 40%, la proporción es similar en contadores no electrónicos. Casi el 90% de nuestros contadores son de calibre 15 o 13-15 y una pequeña porción son contadores grandes. Córdoba no es una ciudad que tenga mucha industria, no tenemos grandes fábricas y por tanto pues, mayoritariamente nuestros contadores son. En el otro gráfico veis como pues más del 50% de nuestro parque de contadores ya está en telelectura operativa, y ahora hablaremos también de cuáles son nuestros planes un poco a futuro sobre la telelectura y los contadores. Nuestra historia con la telelectura viene de lejos. Nosotros empezamos con la telelectura allá por el año 2003, en el que instalamos las primeras 47 unidades. En el año 2003, si todos pensamos el teléfono que llevamos en el bolsillo, se parecía muy poco a lo que llevamos actualmente, y los equipos de telelectura pues un poco seguían ese símil, ¿vale? Eran equipos muy grandes para obtener datos más o menos fiables y más o menos constantes. Necesitaban de alimentación eléctrica o de un grupo de baterías muy importante, y entonces no se podía extender a un número muy importante de contadores. Nosotros lo instalamos en nuestros mayores consumidores, porque solo instalando 47 contadores, pues controlábamos más del 8% del agua que facturábamos. Entonces eso nos permitía, pues no tener un control real sobre el agua que estábamos aportando, pero sí manejar una base muy importante de nuestro negocio. En el año 2004, esa instalación creció hasta los 100 mayores consumidores, de forma que ya controlábamos el 13% del agua total que se facturaba. Bueno, fue un hecho más simbólico que práctico, porque es verdad que servía para controlar el 13% de nuestra facturación, es verdad que servía para nuestro negocio, pero no nos servía para el control de la ANR, porque los equipos eran equipos GSM, de los que sostenían datos a demanda, y no servían para enfrentarnos a datos de agua.
Pero en el año 2009 sí que nos propusimos un proyecto para implantar la telelectura en Córdoba y igual que en la sectorización marcamos unas premisas básicas. Para nosotros el despliegue de la telelectura va unida a la renovación del contador, eso es básico. Las comunicaciones se implantarían mayoritariamente en red fija. Sabéis que existen diferentes posibilidades de instalar el contador, pero en nuestro caso queríamos contar con una ingente cantidad de datos y eso implicaba una red fija. Y además pues teníamos que elegir sistemas multifabricantes porque somos una empresa pública y tenemos que cumplir la ley de contratos del sector público. Entonces, estas son las tres premisas. Como decía, la renovación del contador implicaba poner un contador mejor y aumentábamos con ello el ratio y la fiabilidad del contador. Las comunicaciones en red fija nos permitían tener más datos y un sistema multifabricante que no nos atase a ninguna casa comercial ni ningún fabricante para cumplir la ley de contrato. Así, en el año 2009 sacamos un contrato piloto para instalar en nuestras barriadas periféricas casi 4.000 unidades de contadores que se adjudicó a la UTE Telelectura Córdoba y que se implantó y empezó a funcionar. En este caso, el proyecto se implementó para contador mecánico mayoritariamente individual, en el que cada contador tiene que llevar su propio módulo radio con tecnología 169, que entre otras características lo que permite es abarcar grandes distancias con un único concentrador de lectura. En este caso la tecnología era muy apropiada para esta zona porque siendo contador individual, el contador normalmente está puesto más hacia el exterior y esta tecnología de 169 permite abarcar esa distancia en las comunicaciones, pero también tiene una escasa penetración. Entonces, bueno, como el contador era individual y estaba hacia la calle, no había mucho problema en este sentido. En el año 2010 hicimos lo propio con los contadores en batería y junto con el fabricante de contadores Contazara, pues también se instalaron más de 2.500 contadores en telelectura. En el caso de este proyecto se abarcó principalmente para contadores en batería electrónicos. Como podéis ver, los números, pues con muy pocos módulos se leían una cantidad muy importante de contadores. En este caso la tecnología era 868 MHz. Esto implicaba pues que no era capaz de alejar tanto con un único concentrador, pero sin embargo esa barrera se venció de dos formas. Primero porque la red se autoorganiza y permite ir conectando punto a punto, con lo que se puede conseguir alcances pues, que están en unos ratios considerablemente buenos y leer también una cantidad importante de contadores con un reducido número de concentradores de telelectura. No fue hasta el año 2013, cuando ya nos habíamos dado un tiempo para evaluar los sistemas y vimos hasta dónde podían llegar y si eran fiables o no, que empezamos la expansión de la telelectura a nivel global y de manera masiva en todo el municipio. En nuestro despliegue, cuando empezamos a hacer el despliegue masivo de contadores en la ciudad, se decidió que en cada zona concreta se instalaría el sistema de telelectura de los dos que teníamos testados que mejor se adaptase a las características de esa zona. De manera que no nos cerramos a un único modelo de contador, no nos cerramos a un único sistema de telelectura y lo que intentamos es exprimir el máximo potencial de los sistemas de telelectura que tenemos y con los que trabajamos allá donde se necesita. De forma que en el año 2019 nuestro porcentaje del parque de contadores casi roza el 60%. Y ahora cuando hablemos de los sistemas de telelectura, veréis que estamos apostando por una tecnología que es disruptiva para nosotros, que es Narrowbound, que va a permitirnos que, junto con nuestro crecimiento normal de instalación de implantación del parque de contadores en telelectura, pues nos permita en el año 2022 tener el 100% del parque de contadores puesto en telelectura. ¿Vale? Nos va a permitir
ganar un 30% adicional a como ya veníamos creciendo para que el 100% de nuestro parque de contadores sean de lectura. Para ello hemos licitado recientemente un nuevo contrato, os dejo aquí algunos datos, ¿vale? Está pensado para contadores en batería. Actualmente en Argoban todavía no se implementa en contadores individuales o no existe una gran oferta, sin embargo sí para contadores electrónicos, y estas son las características del contrato que hemos sacado. Como una tecnología nueva, en Córdoba nos gusta hacerlo de esta manera. Siempre los primeros contratos los sacamos como un paquete único en el que el dispositivo y las comunicaciones se abordan como una única cosa y se fracciona el pago a lo largo de la duración del contrato. Así, bueno, pues entendemos que hacemos un win-win con quien presta el servicio, porque ellos pueden desarrollar la tecnología e implantarla y nosotros pagamos en función del éxito que la tecnología está teniendo. Aproximadamente, o sea, la instalación de Narroban es muy rápida. Podemos instalar más de 100 equipos a la semana, pensando que una batería media puede tener entre 10 y 15 contadores. Pues estamos hablando de poner en telelectura 1.500 contadores a la semana con muy poco personal, y bueno, pues dejo otra serie de requisitos que nosotros hemos implementado y que creemos que son importantes que aparezcan en los proyectos. Lo hemos hecho en 3 zonas de Córdoba diferenciadas, como podéis ver en el plano, y porque tengáis un orden de magnitud con las características de nuestro proyecto, en el que se suministra el módulo de telelectura, no así el contador, pero sí el módulo, más la batería, hablando de las pilas que consuma ese módulo durante los 5 años de duración del contrato, más todo el servicio de lectura que lleva, pues el software, la conexión con nuestro sistema y demás, pues ahí veis en un rango de magnitud los precios en los que se ha movido el concurso aproximado. Como hablábamos en la presentación de la sectorización, el objetivo primordial de embarcarnos en este tipo de proyectos es el control de energía. Pero ya decíamos que tenemos un problema porque con una sectorización sí que controlamos el agua aportada, pero nos faltan datos para poder cerrar ese círculo. En nuestro caso, esos datos los cerramos, pues no solo con SIRETRAN, sino con un par de paquetes un par de sistemas de software adicionales, de los que ahora hablaré. Como pasaba en el caso de la sectorización, la telelectura sí que de verdad nos da muchos datos. Nos da muchos datos porque en el caso de la sectorización estamos hablando de tener 130 puntos, 150 puntos, que nos daban caudal, pues con un dato aproximadamente cada 5 o 7 minutos. Pero en este caso estamos hablando de 95.000, 100.000 contadores que nos están dando datos de lectura horaria, que si echáis una cuenta, pues sale una cantidad de datos abrumadora. Utilizo la misma diapositiva que en el otro caso. No es un problema trabajar con esa cantidad de datos. Ahora mismo existen multitud de sistemas que nos permiten trabajar con esa cantidad tan ingente de datos, pero es muy importante que hagamos la curva de aprendizaje para que esos datos se transformen en información y sean valiosos para nuestra organización. Así, nosotros, como he dicho, implementamos un MDM, un sistema que nos permitiese aglutinar los datos de nuestros fabricantes, de nuestros sistemas de telelectura, e integrarlos en una base de datos propia y única. Además, que nos permitiese establecer los criterios para las futuras conexiones que hiciésemos, que fuese la fuente de información para nuestro sistema, para nuestro ERP, que en nuestro caso es Microsoft Dynamics, y que permitiese intercambiar información con él, y además pues una serie de aplicaciones externas que estamos desarrollando que beben de toda esa información que nos proporciona la telelectura para ofrecer servicios adicionales que hasta ahora no podíamos prestar. El MDM está muy ligado junto con SIRETRAN a lo que nosotros hemos llamado Validrat, de balance hídrico de agua de Córdoba, que lo que nos permite es
pues teniendo datos en tiempo real del agua aportada y teniendo datos horarios del agua consumida, podés hacer balances en tiempo real. Y ahora os enseñaré alguna muestra. Como veis aquí, este es un caso real que me gusta poner mucho como ejemplo, porque fue en otro momento esto lo hubiésemos tratado como una avería. De repente vemos en nuestro centro de control que el agua aportada, que es la línea azul, de repente a una hora determinada del día sube y crece notablemente. Esto en otro momento, si solo viésemos el agua aportada, pues pensaríamos que puede ser una incidencia, que tiene que ver con una avería, y iríamos a campo a buscar dónde se está produciendo esa avería. Como podéis ver, en nuestro caso, como además teníamos el agua registrada, vimos que el ANR se mantenía constante. Quiere decir, se estaba produciendo un consumo. Alguien había roto su patrón habitual de consumo y había empezado a consumir muchísima agua en el sector, y esta herramienta nos permitió no tratar este evento como una avería, sino saber que simplemente el sector estaba funcionando con normalidad. Bueno, pues es un cambio de paradigma en nuestra manera de funcionar, porque ahora ya, cuando el centro de control hace saltar una alarma, no nos vamos directamente a campo a buscar la avería, sino que primero pasamos por nuestro sistema de balance para ver si lo que se está produciendo es o no es una avería, o coincide o no con ese tipo de incidencia. Esto nos permite, pues, obtener una serie de mejoras. Evidentemente hay una mejora en la eficiencia económica y técnica, porque no tenemos a nuestro personal buscando en campo agua sin ton ni son. Evidentemente le ofrece un mejor servicio a los clientes, porque detecta sus eventos y puede anticiparte a sus problemas. Tiene un mejor control del ANR, que duda cabe, con la gráfica que estáis viendo. Evidentemente te ayuda a tomar decisiones, porque, bueno, en este caso pues veis que es una cuestión que sirve como ejemplo y es sencilla, pero hay problemas que os habrán ocurrido a todos, que son muy complicados, y en la medida en la que tienes esta información, pues te ayudan a vislumbrar cuál es la solución, por lo menos más satisfactoria. Además, nos permite identificar la pérdida de agua. No todo, como sabéis, es perder agua y lo metemos en el mismo saco. Y además, pues, nos permite planificar actuaciones, porque podemos ver cómo es la evolución de todo lo que está sucediendo en nuestra red de una manera, como veis, muy explícita. Entonces, ¿qué pasa con el ANR? Bueno, pues que ahora, una vez que implementamos este tipo de software, sí podemos cerrar el círculo y ya sí podemos hacer balances y podemos ver no solo la aportada, sino también la registrada, y por tanto ya sí tenemos un control real del agua no registrada que en nuestras redes. Además del software que os he mostrado, también hemos implementado software de campo. Para nosotros el MDM, como decía, aglutina todo lo que tiene que ver con el agua consumida, y entonces hemos desarrollado aplicaciones, pues, para leer los contadores, los que haya que seguir leyendo a mano, en el momento que haya que leerlos a mano, se integren toda esa información, todos esos datos se integren en una única plataforma, para que además podamos verificar incidencias. Nosotros nuestra facturación la hacemos en 2 etapas. Primero se lee, bien sea por telelectura o bien sea manualmente, y esa lectura pasa a un filtro en base a toda la información que tenemos de ese consumo, para poder informar a nuestro cliente de manera anticipada si había alguna anomalía, y además verificar si ha existido alguna anomalía en ese suministro que tengamos que ver nosotros previamente a facturarle a nuestro cliente. Y otro que es un poco tangencial a los consumos, que es la renovación de contadores. Es muy importante que la información esté actualizada lo más en tiempo real posible. Para eso lo que hemos hecho es desarrollar una aplicación móvil con la que nuestros operarios pueden renovar los contadores, instalarlos en telelectura y en tiempo real volcar esa información sobre el sistema. De manera que el cambio es instantáneo y tenemos información desde el primer minuto que instalamos el contador. Esto es
muy importante porque tener los sistemas integrados y que todos los sistemas vuelquen su información de manera rápida, ágil y eficiente sobre una única plataforma, a nosotros nos está reportando muchos beneficios porque, bueno, pues todos esos cabos que en muchas ocasiones quedan por atar, en nuestro caso son automáticos. Si existe algún tipo de incidencia cuando el operario está renovando el contador, pues salta automáticamente, se resuelve prácticamente en ese preciso instante y no dilatamos los problemas sin sentido, dando soluciones muy rápidas. Y luego, por último, pues bueno, quiero hacer una mención de la parte más importante de todos estos sistemas, que es las personas. El cambio, cuando se intenta un cambio como el que se propuso la empresa de agua en la gestión del abastecimiento, tiene que ser un cambio global, tiene que implicar a toda la compañía y es muy importante que todas las personas estén concienciadas del cambio que se va a producir y que lo entiendan, que lo asimilen, que lo interioricen y que sean una parte motriz de ese cambio para que la organización vaya unida. Además, es esencial que, como veis, en este caso es nuestro personal operario, pues cuente con las herramientas adaptadas a su trabajo para que puedan hacerlo de la manera más eficiente posible y además se sientan cómodos a la hora de realizar su trabajo. Pensad que es un cambio para ellos también muy sustancial y es necesario pues, que ellos sean el centro de ese cambio para poder acometerlo. El colectivo para nosotros que más cambios ha sufrido ha sido el de los lectores de contadores, que han pasado de realizar simplemente una toma de datos a trabajar con ese dato y hacer un análisis mucho más. Entonces, pues no solo sirven para facturar y tratar con el cliente, sino que además pues, se puede hacer un seguimiento de la implantación de la telelectura, viendo cómo está evolucionando. Se puede hacer un mantenimiento preventivo y correctivo, que es necesario realizarlo sobre la telelectura. Esto no se instala y punto, sino que hay que trabajar con los sistemas y son muchos sistemas, son muchos aparatos instalados en campo que dan multitud de problemas. Y luego hacer análisis de datos pues a nivel macro o a nivel micro, dependiendo de la necesidad, para hacer o balances de un sector completo o análisis de un cliente en un momento determinado que está sufriendo algún tipo de anomalía. Y esto es todo. Muchísimas gracias de nuevo por vuestra atención. Os vuelvo a dejar mi correo electrónico para lo que necesitéis y encantado de haber pasado este rato con vosotros.